La lluvia otoñal me había calado hasta los huesos cuando llegué a casa de mi madre. Tenía los dedos entumecidos mientras manipulaba las llaves en la puerta principal. Como de costumbre, llegaba tarde. Mi turno en el hospital se había prolongado 2 horas debido a una emergencia que no podía esperar. Las cenas de mi madre siempre empezaban a las 7 en punto y ya eran las 7:45. Abrí la puerta e inmediatamente escuché el murmullo de voces procedentes del comedor. Genial. Ya habían empezado a cenar. Tendría que hacer la típica conversación trivial de disculpa con cualquier socio de negocios que mi madre hubiera invitado esta vez. Fingir que me importaban las inversiones y las carteras, mientras mis pies gritaban de dolor después de 12 horas de pie. Un hombre estaba en el pasillo, de espaldas a mí, estudiando las fotos familiares que adornaban la pared. Alto, de hombros anchos, vestido con un traje caro que, incluso de espaldas, parecía hecho a medida a la perfección. Uno de los invitados de mi madre, obviamente, tomándose un momento para alejarse de la cena. Con permiso, dije. Pasé a su lado en dirección a las escaleras, sin mirarle realmente a la cara, demasiado concentrada en llegar a mi habitación para cambiarme por algo apropiado para la cena. Lo siento, solo necesito subir. Se giró ligeramente al pasar y apenas vislumbré su perfil. Cabello oscuro, mandíbula fuerte, colonia cara que olía vagamente familiar. Pero yo ya estaba a mitad de las escaleras. Mi abrigo mojado goteando sobre la madera. Mi mente en la ropa seca que me esperaba en el armario. Me cambié rápidamente a un sencillo vestido negro. Me cepillé el cabello húmedo. Me apliqué un mínimo de maquillaje para ocultar el agotamiento. En el espejo, me veía presentable, aunque cansada. La misma cara que veía todos los días. 28 años. Ojeras por demasiados turnos. Algunas líneas más alrededor de la boca de las que había hacía 5 años. 5 años. ¿Realmente había pasado tanto tiempo? Me saudí esa idea antes de que echara raíces. Esta noche se trataba de apoyar la cena de negocios de mi madre, no de obsesionarse con el pasado. Me había vuelto muy buena en no obsesionarme con el pasado. Abajo me detuve frente al comedor, tomando aire antes de entrar. A través del umbral podía ver a mi madre al frente de la mesa, luciendo elegante, como siempre con un vestido azul marino, su cabello plateado perfectamente peinado. Otros 3 invitados estaban sentados alrededor de la mesa, incluido el hombre del pasillo, ahora sentado de espaldas a la puerta. Entré con mi sonrisa ensayada. Mamá, lo siento mucho por llegar tarde. Hubo una emergencia en el hospital. Natalia, la voz de mi madre tenía ese tono de desaprobación que había perfeccionado durante décadas. Empezábamos a preocuparnos. Por favor, siéntate. Permítanme presentarles a nuestros invitados. Me moví alrededor de la mesa mientras mi madre hacía las presentaciones. Margarita Hernández, una inversionista en la empresa inmobiliaria de mi madre. David Chávez, un abogado que maneja adquisiciones corporativas. Y finalmente, el hombre del pasillo. Y este es Alejandro Dante, un nuevo socio de negocios que ha sido invaluable para ayudarnos a expandir nuestras operaciones a nuevos mercados. El hombre se levantó mientras mi madre pronunciaba su nombre, girándose para mirarme de frente por primera vez. El tiempo se detuvo. El rostro que tanto había intentado olvidar. Los ojos oscuros que una vez me habían mirado con tanta intensidad. La leve cicatriz sobre su ceja izquierda por un accidente infantil del que me había hablado durante una de nuestras conversaciones nocturnas. La boca que me había besado para despedirse hace 5 años y había prometido que no sería para siempre. Alejandro Dante. No el nombre por el que lo había conocido, no el hombre que había creído que era, pero innegablemente, inconfundiblemente, el hombre que me había destrozado el corazón tan completamente que había pasado 5 años reconstruyéndome a partir de los pedazos. Natalia. Dijo mi nombre como si estuviera probándolo, como si no estuviera seguro de que yo fuera real. Su mano se extendió automáticamente para un apretón de manos y vi cómo le temblaba ligeramente antes de estabilizarla. Lo miré fijamente, mi sonrisa forzada congelada en mi rostro, mi mente incapaz de procesar lo que estaba viendo. Esto no podía estar sucediendo. Él no podía estar aquí.
No podía estar parado en el comedor de mi madre, presentado como un socio comercial, mirándome con una expresión que era a partes iguales sorpresa y algo que no podía nombrar. ¿Ustedes dos se conocían antes? La voz de mi madre interrumpió el shock. La forma en que se miran. No, aclaró mi garganta. Encontré mi voz. Retiré mi mano que había estado en el aire, sin llegar a su apretón de manos ofrecido. No creo que nos hayamos conocido. La mentira me supo a ceniza. ¿Pero qué más podía decir? Sí, mamá, lo conozco. Fue el amor de mi vida hace 5 años cuando creí que era un estudiante de posgrado llamado Alex antes de que desapareciera sin explicación, dejando solo una nota diciendo que tenía que irse, que no era seguro, que yo lo olvidara antes de que pasara un año tratando de encontrarlo, otro año tratando de entender y 3 años más tratando de dejar de preocuparme. Mis disculpas. La voz de Alejandro era firme, controlada, pero noté cómo un músculo tiritaba en su mandíbula. Debes tener una de esas caras muy familiares. Me senté en la silla vacía frente a él, tan lejos como la mesa permitía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Un mesero apareció con un plato para mí, pero no podía imaginar comer. No podía imaginar hacer nada excepto tratar de entender cómo esto era posible. La conversación de la cena fluía a mi alrededor. Mi madre discutiendo adquisiciones de propiedades. Margarita preguntando sobre las tendencias del mercado. David explicando una complicada estructura legal. Y a pesar de todo, Alejandro, este extraño con la cara del hombre que había amado, participaba con fluidez, sin dar ninguna indicación de que todo su mundo acababa de tambalearse como el mío. Pero vi las señales, la forma en que sus dedos apretaban su copa de vino cuando mi madre mencionó lo orgullosa que estaba de que me hubiera convertido en enfermera, la forma en que sus ojos se dirigían a mí cada vez que me movía, como si tuviera miedo de que desapareciera si apartaba la vista. La forma en que su voz se quebró, apenas. Cuando mi madre mencionó que me había mudado de regreso a la ciudad hacía 2 años después de trabajar en Tijuana, él no sabía que yo estaba aquí, no sabía que mi madre era mi madre. El asombro en sus ojos cuando me vio por primera vez fue genuino, lo cual, aclaro mi garganta, significaba que esto era una coincidencia. Una horrible, imposible coincidencia, o el destino jugando la broma más cruel imaginable. Así que, Natalia, Margarita dirigió su atención a mí con una sonrisa amable. Tu madre nos dice que trabajas en el hospital de Nuestra Señora de Loreto, en el departamento de emergencias. Sí, me obligué a participar, a fingir que todo era normal. Llevo 6 años allí. Es un trabajo desafiante, pero gratificante. Siempre ha sido muy activa. La voz de mi madre contenía orgullo mezclado con algo más. Incluso de niña, quería ayudar a la gente, arreglar las cosas. Las palabras cayeron como piedras. La mano de Alejandro se apretó alrededor de su tenedor, y por un momento, su máscara se deslizó. Vi un destello de dolor en su rostro, crudo y sin disimular. Así que él recordaba. Recordaba a la chica que había sido hace 5 años, que le había hablado de sus sueños de salvar vidas, que había creído que el amor y la determinación podían arreglar cualquier cosa, que, aclaro mi garganta, había sido tan ingenua sobre el mundo y sus crueldades. Una vocación encomiable. La voz de Alejandro era cuidadosamente neutra. El mundo necesita más personas dispuestas a dedicarse a la curación. Sí, bueno, no deja mucho tiempo para una vida personal. El comentario punzante de mi madre iba dirigido a mí. Siempre le digo a Natalia que trabaja demasiado, que debería tomarse tiempo para las relaciones, para construir un futuro más allá de lo hospital. Estoy perfectamente contenta con mi vida. Miré fijamente a los ojos de mi madre, ignorando el hecho de que Alejandro observaba este intercambio con atención. No todo el mundo necesita una relación para sentirse realizado. Claro que no, interrumpió Alejandro con suavidad. Aunque a veces la relación adecuada nos encuentra cuando menos lo esperamos, a menudo de formas que nunca imaginamos. El doble significado era claro, al menos para mí. Lo miré directamente por primera vez desde que me senté,
dejándole ver la ira que había estado reprimiendo. Y a veces, las relaciones que creíamos reales resultan ser ilusiones. Mantuve mi voz agradable, conversacional, basadas en mentiras y destinadas a desmoronarse en el momento en que la realidad se interpone. Qué filosófico, David, el abogado, parecía ajeno a la corriente subterránea. Supongo que eso también es cierto en los negocios. Asociaciones que parecen sólidas en la superficie, pero que ocultan incompatibilidades fundamentales. Exactamente. Di un sorbo a mi vino, necesitando hacer algo con las manos. Por eso la transparencia es tan importante. Saber exactamente con quién estás tratando, de qué son capaces, qué podrían hacer cuando las circunstancias cambian. Estoy completamente de acuerdo. Los ojos de Alejandro nunca se apartaron de los míos. Aunque diría que a veces las personas guardan secretos para proteger a otros, no por malicia, sino por amor, por el deseo de protegerlos de realidades duras que es mejor que no conozcan. Esa es una racionalización conveniente. Mi voz se endureció, pero aún así equivale a un engaño. Y cuando esos secretos inevitablemente salen a la luz, el daño suele ser peor que si la verdad se hubiera dicho desde el principio. Mi madre se aclaró la garganta, percibiendo claramente la tensión, aunque no entendiera su origen. Quizás deberíamos pasar al postre. Hice tiramisú. Mientras todos se levantaban y comenzaban a moverse hacia la sala de estar, Alejandro se movió para interceptarme. Natalia, su voz era baja, urgente. Necesitamos hablar en privado. No creo que tengamos nada de qué hablar. Intenté rodearlo. Su mano me tomó del codo, suave pero firme. Por favor, 5 minutos. Es todo lo que pido. No tienes derecho a pedirme nada. Retiré mi brazo. Perdiste ese derecho hace 5 años cuando te marchaste sin una explicación real. Tenía mis razones. Estoy segura de que sí. La ira brotó, caliente y corrosiva. Así como estoy segura de que tienes razones para usar un nombre diferente ahora, para ser socio de negocios de mi madre, para aparecer en mi vida de nuevo sin previo aviso. No lo sabía. Su intensidad era casi aterradora. Te lo juro, no sabía que eras su hija. No sabía que estabas aquí. Y sin embargo, aquí estás. Señalé a nuestro alrededor en la casa de mi madre, haciendo negocios con ella. Es un mundo pequeño, ¿no? Antes de que pudiera responder, mi madre apareció con David y Margarita, llevándonos hacia la sala de estar, donde esperaban el postre y el café. Aproveché la interrupción para poner distancia entre Alejandro y yo, eligiendo un asiento lo más lejos posible de él. El resto de la noche fue una tortura. Conversaciones triviales y café y postre que me sabían a cartón. Alejandro era el invitado perfecto, encantador y atento con mi madre y sus amigos, sin dar ninguna indicación del revuelo que yo sabía que debía estar sintiendo. Pero lo sorprendí mirándome cuando creía que nadie lo veía. Noté el dolor en sus ojos que reflejaba el mío. Cualesquiera que fueran sus razones para irse, cualesquiera que fueran los secretos que guardaba ahora, verme lo había afectado profundamente. No sabía si eso hacía las cosas mejores o peores. A las 10 no pude más. Puse excusas sobre un turno temprano, agradecí a todos por la cena y me retiré a mi habitación. Pero no me cambié a mi pijama. En cambio, me quedé en mi ventana, mirando el jardín de abajo, esperando. Sabía que vendría. Sabía que no se iría sin intentar hablar conmigo otra vez. Y, como era de esperar, 20 minutos después, escuché el suave golpe en mi puerta. Natalia. Su voz a través de la madera. Por favor, te lo ruego. Déjame explicarte. Debí haberle dicho que se fuera. Debí haber mantenido mis muros y mi distancia. Pero 5 años de preguntas, de dudas, de intentar entender lo que había pasado, exigían respuestas. Abrí la puerta. Alejandro estaba en el pasillo. Su compostura finalmente se había roto. La corbata desanudada, el cabello revuelto, como si se lo hubiera pasado por las manos. Sus ojos mostraban una desesperación que recordaba de otra vez. La noche antes de irse. «Tienes 5 minutos». Me hice a un lado para dejarlo entrar.
Luego quiero que salgas de esta casa y de mi vida otra vez. Entró y cerré la puerta, apoyándome en ella, con los brazos cruzados defensivamente. La distancia entre nosotros era de quizás 3 metros, pero se sentía como kilómetros. No lo sabía. Aclaró mi garganta. Empezó con eso, su voz ronca. No sabía que tu madre era Elizabeth Natalia Morrison. Ella usa Elizabeth en todos sus tratos comerciales. No tenía idea de que tuviera una hija, y mucho menos que tú fueras esa hija. Dijiste que eras estudiante de posgrado, fui al grano. Dijiste que te llamabas Alex Santos. Dijiste que estudiabas arquitectura. Todo lo que me dijiste era una mentira. No todo. Alejandro se acercó y levanté una mano para detenerlo. Mi nombre es Alejandro. Alex es un apodo que usaba cuando quería ser otra persona, alguien normal. Y sí estudiaba arquitectura, al menos antes de que mi padre muriera y tuviera que hacerme cargo del negocio familiar. ¿Qué negocio familiar?, exigí. ¿Qué hacías realmente en esta ciudad hace 5 años? Guardó silencio por un momento. Luego pronunció las palabras que en parte había sospechado, pero que nunca quise creer. Mi familia es la organización Dante. Controlamos la mayoría de las operaciones portuarias en la costa este. Envíos, logística, importación, exportación. Parte de ello legítimo, mucho de ello menos. Cuando mi padre murió, me convertí en el jefe de la familia a los 31 años. No tuve más remedio que asumir ese papel. La confirmación me golpeó como un impacto físico. Eres un criminal, un jefe de la mafia. Soy el jefe de una organización que opera en áreas grises. La voz de Alejandro estaba cansada. Parte de lo que hacemos es perfectamente legal. Parte no lo es. He pasado los últimos 5 años tratando de movernos hacia la legitimidad, pero estas cosas llevan tiempo. ¿Y yo? Me aparté de la puerta, la ira impulsándome hacia adelante. ¿Dónde encajaba yo en tu gran plan? ¿Fui una especie de diversión antes de que tuvieras que ir a ser un señor del crimen? ¿Una agradable distracción de tu vida real? Tú fuiste lo único real en mi vida, se quebró la voz de Alejandro. La única vez que pude ser solo Alex. Solo un hombre enamorándose de una mujer increíble. No el heredero Dante. No el próximo jefe. Solo yo. No hagas eso. Las lágrimas amenazaron. Y las contuve furiosamente. No idealices lo que hiciste. Me mentiste durante 6 meses. Me dejaste creer que teníamos un futuro. Luego dejaste una nota y desapareciste como si no significara nada. Tú lo significabas todo. Él acortó la distancia entre nosotros. Por eso me fui. Porque mis enemigos se enteraron de ti. Porque empezaron a seguirte, a tomar fotografías, a hacer planes para usarte en mi contra. Así que te fuiste para protegerme. Me reí amargamente. ¡Qué noble! ¿Nunca se te ocurrió decirme la verdad? ¿Dejarme tomar mi propia decisión sobre el peligro? Tenías 23 años. Las manos de Alejandro se apretaron en puños a sus costados. Una estudiante de enfermería con sueños de salvar vidas. ¿Qué se suponía que debía decir? Ah, por cierto, en realidad soy un jefe de la mafia. Y salir conmigo podría causarte la muerte. Quédate conmigo de todos modos. Se suponía que debías confiar en mí. Me acerqué, clavándole un dedo en el pecho. Se suponía que debías decirme la verdad y dejarme decidir. En cambio, tomaste la decisión por mí. Me quitaste mi autonomía. Me rompiste el corazón para salvarlo. Lo sé. Su mano se levantó para cubrir la mía donde presionaba su pecho. Sé que lo manejé mal. He repetido esa noche 1000 veces. He pensado en 1000 formas diferentes en que podría haberlo hecho mejor. Pero estaba aterrorizado, Natalia. Aterrorizado de lo que te harían si no hacía una ruptura limpia. Y ahora, dejé mi mano donde estaba, sintiendo su corazón latir aceleradamente bajo mi palma. ¿Qué pasa ahora? Sigues siendo un jefe criminal. Todavía tienes enemigos. Todavía vives en un mundo peligroso. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué haces negocios con mi madre? ¿Por qué he estado tratando de legalizarme? La mano libre de Alejandro se acercó para acariciar mi rostro. La empresa de tu madre se encarga de la adquisición y desarrollo de bienes raíces.
Exactamente el tipo de negocio legal en el que estoy tratando de expandirme. He estado trabajando con ella durante 6 meses sin saber, sin imaginar que te encontraría en el pasillo, que estaría sentada en su mesa. Terminé. ¿Cuáles son las probabilidades? No creo en las probabilidades. Su pulgar trazó mi pómulo. Creo en el destino. Y el destino te trajo de vuelta a mi vida cuando finalmente había aceptado que nunca te volvería a ver. Debí haberme apartado. Debí haber mantenido mi ira y mi distancia. Pero su toque, después de 5 años, se sintió como volver a casa y reabrir viejas heridas a partes iguales. Esto es una locura, susurré. No puedes simplemente volver a mi vida y esperar que todo esté bien. No espero eso. La frente de Alejandro se apoyó en la mía. Espero que me odies, que me digas que me vaya, que no quieras tener nada que ver conmigo. Pero espero, rezo, para que tal vez haya una pequeña parte de ti que recuerde lo que tuvimos, que quiera escuchar toda la historia, que esté dispuesta a darme una oportunidad para arreglar las cosas. Las cosas nunca podrán estar bien. Cerré los ojos conteniendo las lágrimas. Me rompiste el corazón, Alejandro. Me llevó años volver a unir los pedazos. No puedo pasar por eso otra vez. Lo sé. Sus labios rozaron mi frente, ligeros como una pluma. Y me iré ahora mismo si eso es lo que quieres. Me alejaré del negocio con tu madre. Desapareceré de tu vida otra vez. Lo que necesites para sentirte segura. La oferta era genuina. Podía escucharlo en su voz. Se iría. Sacrificaría el acuerdo comercial, el progreso hacia la legitimidad que había estado construyendo. Antepondría mi bienestar a sus propios intereses. Era exactamente lo opuesto a lo que había hecho hace 5 años. Quiero, empecé y luego me detuve. No estaba segura de lo que quería entender. Finalmente dije, quiero entender todo. Toda la verdad, no la versión editada. ¿Por qué te fuiste realmente? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Por qué intentas legalizarte? Todo. Lo tendrás. Alejandro se echó hacia atrás para mirarme a los ojos. Cada verdad, cada detalle feo, no te esconderé nada. Y luego podrás decidir qué hacer, si quieres hacer algo, con esa información. Charlamos hasta las 3 de la mañana. Alejandro sentado en la silla junto a mi ventana, yo en mi cama, la distancia física necesaria mientras él reabría cada herida del pasado y me mostraba lo que había estado supurando debajo. Me habló de crecer en la familia Dante, de la brutalidad de su padre y la tranquila desesperación de su madre, de ser entrenado desde la infancia para hacerse cargo de un imperio construido sobre la violencia y el miedo, de conocerme durante el año en que su padre lo había enviado a educarse antes de regresar para ocupar su lugar en la organización. Él, aclara su garganta, me habló de enamorarse de mí sabiendo que era imposible, de los planes que hicimos que él sabía que nunca podrían suceder, de recibir la llamada de que su padre había sido asesinado por una familia rival y que necesitaba regresar inmediatamente. Y me habló de las fotos, la vigilancia que sus enemigos habían realizado sobre mí, las amenazas muy reales y creíbles que habían hecho sobre lo que pasaría si no cooperaba con sus demandas, la elección que había enfrentado entre ponerme en peligro constante o romperme el corazón para salvar mi vida. Escuché sin interrumpir, dejándolo hablar, observando su rostro mientras revivía esos días horribles, y vi algo que no esperaba. Angustia genuina, verdadero arrepentimiento. Las marcas de un hombre que había llevado este peso durante 5 años y finalmente tenía la oportunidad de soltarlo. Cuando terminó, el silencio llenó mi habitación. Afuera, los primeros indicios del amanecer pintaban el cielo. ¿Por qué no me dijiste esto en ese momento? Finalmente pregunté. ¿Por qué la nota vaga en lugar de la verdad? Porque pensé que si sabías la verdadera razón, insistirías en quedarte. Intentarías convencerme de que podías manejar el peligro. La voz de Alejandro estaba ronca por hablar, y no podía correr ese riesgo. Había visto lo que los enemigos de mi padre hacían a la gente que amaba. No podía permitir que eso te pasara a ti. Así que tomaste la decisión por mí. Sí, me miró a los ojos.
y lo haría de nuevo si pensara que te mantendría a salvo. Pero también reconozco ahora que te quité tu autonomía. Te traté como a alguien que necesitaba protección en lugar de una compañera que merecía la verdad. Eso estuvo mal. El reconocimiento significó algo. Aclaró mi garganta. No arregló lo que había roto, pero mostró crecimiento, comprensión, la capacidad de ver más allá de su propia perspectiva. Estos enemigos, necesito saber, ¿siguen siendo una amenaza? Si nosotros, si yo, si hubiera alguna posibilidad de algo entre nosotros de nuevo, ¿seguiría estando en peligro? Menos que antes, pero sí. Alejandro no lo suavizó. He eliminado algunas amenazas, he hecho alianzas con otras, pero los hombres en mi posición siempre tienen enemigos. Estar conectado conmigo siempre conlleva un riesgo, así que nada ha cambiado realmente. Me abracé a mí misma. Sigues siendo quien eres. Tu mundo sigue siendo peligroso. Y yo sigo siendo alguien que podría ser utilizada como moneda de cambio. Esas cosas son ciertas. Alejandro se puso de pie, moviéndose para sentarse en el borde de mi cama, con cuidado de no tocarme. Pero lo que ha cambiado soy yo. No soy el asustado de 31 años que pensó que la única forma de protegerte era alejarte. Soy mayor, más experimentado, más capaz de brindarte protección real. Y ahora tengo recursos que entonces no tenía. ¿Protección? Repetí la palabra. ¿Eso es lo que ofreces? Una vida mirando por encima del hombro, rodeada de guardaespaldas, siempre consciente del peligro. Ofrezco honestidad. La mano de Alejandro se detuvo cerca de la mía, sin tocarla. Una elección real basada en información completa. Sí, habría riesgos. Sí, habría complicaciones, pero también habría verdad. Asociación. Alguien que te ve no como una responsabilidad a proteger, sino como una persona capaz de tomar decisiones informadas. Miré nuestras manos, a centímetros de distancia, el espacio entre ellas representando 5 años de dolor y curación. No puedo tomar esa decisión ahora mismo, dije finalmente. Esto es demasiado, demasiado rápido. Necesito tiempo para procesar, para pensar en lo que esto significaría. Entiendo. Alejandro se puso de pie. Tómate todo el tiempo que necesites. No me voy a ninguna parte a menos que me lo pidas. ¿Y mi madre? ¿El trato de negocios? Honraré mis compromisos con ella independientemente de tu decisión. Su expresión era sincera. Esto es aparte. Tu relación conmigo o la falta de ella no afectará su negocio. ¿Cómo sé que no me estás manipulando? Lo miré. ¿Cómo sé que esto no es un plan elaborado para acercarte a la empresa de mi madre? ¿Para usarme para algún fin que no veo? No lo sabes. La honestidad de Alejandro era cruda. Tienes que decidir si confías en mí basándote en lo que sabes de quién soy, de quién fui contigo hace 5 años, de si el hombre que amaste entonces todavía existe en la persona en la que me he convertido. Se fue en silencio, saliendo de mi habitación y bajando las escaleras sin despertar a nadie más en la casa. Me senté en mi cama mientras amanecía, mi mente dando vueltas con todo lo que me había dicho. Alejandro Dante, señor del crimen, socio de negocios de mi madre, el hombre que me rompió el corazón. Y debajo de todo eso, quizás todavía Alex, el hombre que había amado la arquitectura y la poesía, y a mí. No sabía si podría conciliar a esas dos personas. No sabía si quería intentarlo. Pero mientras finalmente me arrastraba a la cama al amanecer, un pensamiento circulaba sin cesar. Él había regresado. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y las mentiras y los años entre nosotros, mi corazón lo había reconocido en el momento en que nuestros ojos se encontraron. Eso tenía que significar algo, incluso si estaba aterrada de examinar lo que sentía. Al día siguiente pedí el día libre en el trabajo, algo que casi nunca hacía, pero no podía afrontar 12 horas en el servicio de urgencias, no con mi mente dándole vueltas a todo lo que Alejandro me había contado. En su lugar, pasé la mañana investigando. Si quería que tomara una decisión informada, entonces obtendría toda la información disponible. La familia Dante no fue difícil de encontrar una vez que supe qué buscar. Artículos de noticias sobre operaciones portuarias y compañías navieras.
archivos de negocios que mostraban el nombre de Alejandro en corporaciones legítimas. Y debajo de eso, en los espacios entre los registros oficiales, indicios de actividades más oscuras, investigaciones que no llevaron a ninguna parte, asociados con antecedentes penales, patrones que sugerían el movimiento de dinero a través de canales complejos. Pero también había pruebas de lo que Alejandro había afirmado, el cambio gradual hacia un negocio legítimo en los últimos 5 años, la venta de activos criminales, las inversiones en operaciones legales, un hombre tratando de transformar el legado de su familia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. ¿Dónde estabas esta mañana? Quería hablar de la cena. El señor Dante fue muy impresionante, ¿no crees? Estoy considerando expandir nuestra asociación. La culpa se retorció en mi estómago. Mi madre no tenía idea de quién era realmente Alejandro, en qué tipo de mundo se estaba metiendo. Necesitaba advertirle, pero ¿cómo podía hacerlo sin explicar cómo lo sabía? Otro, aclaro mi garganta, mensaje de texto, esta vez de un número desconocido. Sé que dije que te daría espacio, pero no pude evitarlo. Quería que tuvieras esto. Siguió un enlace. Lo abrí, encontrando un álbum de fotos privado. Fotos que nunca antes había visto. Mías, tomadas a distancia en los últimos 5 años, yendo al trabajo, sentada en una cafetería, riendo con amigos. La sangre se me heló. ¿Era una amenaza? ¿Prueba de que Alejandro me había estado observando todo este tiempo? Entonces vi las fechas, todas del primer año después de que se fue. Nada reciente. Y al final, una nota. Me dije a mí mismo que me mantendría alejado, que estarías más segura sin mí, pero no pude evitar asegurarme de que estuvieras bien, de que estuvieras viviendo tu vida. Estas son las únicas fotos, Natalia. Después del primer año me obligué a parar, a realmente dejarte ir. No estoy orgulloso de esta invasión de tu privacidad, pero quería que vieras que incluso cuando me mantuve alejado, nunca dejé de preocuparme. Me senté en mi cama mirando imágenes de mí misma de hace 5 años, más joven, más triste, moviéndome por mi vida en Los Ángeles como un fantasma. Recordaba ese año el entumecimiento, el dolor, el lento y doloroso proceso de aprender a existir sin él. Él había estado observando, había visto mi dolor. ¿Le había dolido ver lo que su partida me había hecho? Mi teléfono sonó. Alejandro, ¿la recibiste? Su voz era tentativa. Sí. Hice clic en otra foto, yo sentada en un banco en un parque mirando al vacío. ¿Por qué me muestras esto? Porque pediste honestidad total. Estas son parte de la verdad. Me mantuve alejado porque creí que era más seguro para ti, pero no fui lo suficientemente fuerte como para cortar por completo los lazos. No ese primer año. Esto da miedo, Alejandro. Mantuve mi voz tranquila. ¿Sabes eso, verdad? Mirar a alguien sin su conocimiento. Lo sé, sonaba miserable. Fue una violación de tu privacidad. Pero estoy tratando de mostrarte que incluso en mi peor momento, incluso cuando hacía lo incorrecto, provenía de preocuparme demasiado en lugar de muy poco. Eso no es el consuelo que crees que es. Cerré el álbum. Preocuparse no excusa las violaciones de límites. Tienes razón. Lo siento. Silencio por un momento. Natalia, estoy tratando de ser honesto, pero claramente lo estoy haciendo mal. ¿Puedo verte? Hablar en persona en lugar de por teléfono. No sé si sea buena idea. Por favor, iré a donde quieras. Lugar público, privado, con tu madre como acompañante, si eso te hiciera sentir más cómoda. Solo dame otra oportunidad para explicarme mejor. Contra toda lógica, accedí. La cafetería cerca del hospital. 2 horas. Llegué temprano, escogiendo una mesa en la esquina desde donde podía vigilar la entrada. Mis nervios estaban tensos. Cafeína y ansiedad mezclándose en mi torrente sanguíneo. Alejandro llegó exactamente a tiempo, vestido de forma más informal de lo que lo había visto desde hacía 5 años, jeans y un suéter oscuro, el cabello ligeramente revuelto por el viento. Parecía más joven, más como el Alex que recordaba. Gracias por reunirte conmigo. Se sentó frente a mí,
ni rastro de intentar tocarme, manteniendo una distancia respetuosa. Sé que no tenías que hacerlo. Quiero preguntarte algo. Envolví mis manos alrededor de mi taza de café y necesito que respondas honestamente, incluso si la verdad es fea, lo que sea. ¿Sabías quién era mi madre antes de empezar a hacer negocios con ella? ¿La buscaste por mí? No. La respuesta de Alejandro fue inmediata. Te lo juro, no tenía ni idea. Tu madre usa a Elizabeth Morrison profesionalmente. Me dijiste que tu madre se llamaba Beth, que vivía en la Ciudad de México. Nunca hice la conexión. Estudié su rostro en busca de signos de engaño. Así que, esto realmente es una coincidencia. Una horrible e imposible coincidencia. Él replicó mis pensamientos de la cena. Cuando me di cuenta de quién eras, casi me salgo de esa cena. Lo único que me detuvo fue saber lo poco profesional que sería, lo mal que se vería para tu madre. Qué considerado. El sarcasmo tiñó mi voz. Estoy intentando hacer las cosas bien ahora. Alejandro se inclinó hacia adelante. Sé que te fallé antes, pero te pido una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor, que he aprendido de mis errores. Mostrándome espeluznantes fotos de vigilancia. Mostrándote todo, corrigió, lo bueno, lo malo, lo feo, todo. Porque mereces un compañero que confíe en ti con la verdad, no alguien que tome decisiones por ti basándose en lo que él cree que puedes manejar. Tomé un sorbo de café, ganando tiempo para organizar mis pensamientos. Déjame decirte lo que veo, dije finalmente. Veo a un hombre que me hizo mucho daño, que ahora está involucrado en el negocio de mi madre, poniéndola en riesgo potencial, que afirma querer transparencia, pero tiene un historial de mentiras, que dice que me ama pero desapareció durante 5 años. No sé cómo conciliar todo eso. No puedes. La voz de Alejandro era áspera, porque son contradicciones. Yo soy contradictorio. Quiero ser bueno, pero hago cosas terribles. Quiero ser honesto, pero construí mi vida sobre secretos. Quiero amarte, pero mi amor viene con peligro. Entonces, ¿por qué debería siquiera considerarlo? Exigí. ¿Por qué debería exponerme a ser herida de nuevo? Porque extendió la mano por la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la mía. Creo que todavía me amas de la misma manera que yo todavía te amo. Y creo que ambos hemos pasado los últimos 5 años medio vivos, haciendo lo que tenemos que hacer, fingiendo que estábamos bien cuando solo estábamos sobreviviendo. Eso no es amor, retiré mi mano. Eso es apego traumático. Quizás Alejandro se echó hacia atrás, o quizás es el reconocimiento de que lo que teníamos era real y raro, y valía la pena luchar por ello, incluso si esa lucha es complicada y quizás no funcione. Podría haberme ido entonces. Debía haberlo hecho. Pero algo en sus palabras resonó con una verdad que había estado evitando. No había estado bien durante 5 años. No había salido con nadie en serio. No había permitido que nadie se acercara. Había construido toda mi vida alrededor del trabajo y la distancia, convenciéndome a mí misma de que era satisfacción cuando en realidad era solo seguridad. Necesito condiciones, me escuché decir sí. Y esto es un gran sí. Intentamos algo. Necesito reglas. Ponlas. Transparencia total sobre tu negocio. No necesito conocer los detalles operativos, pero necesito saber la verdad sobre lo que haces, lo legal y lo ilegal. De acuerdo. Mi madre no puede correr riesgos. Si hacer negocios con ella la pone en peligro de algún modo, terminarás la sociedad. Su seguridad está por encima de tus objetivos de legitimidad. De acuerdo, asintió Alejandro. Ya he implementado medidas de seguridad adicionales en torno a su empresa para asegurar que nadie use la conexión para atacarla. ¿Hiciste qué? La ira se encendió. Sin preguntar, sin decirle por qué, contraté una empresa de seguridad para evaluar las amenazas a todos mis socios comerciales. Alejandro levantó las manos. Práctica estándar. Tu madre lo sabe, lo aprobó, cree que es diligencia debida, que lo es. Ese es exactamente el tipo de toma de decisiones unilateral de la que hablo. Lo señalé. No puedes simplemente hacer cosas para mi supuesto beneficio sin consultarme. Tienes razón,
reconoció. ¿Qué habrías querido que hiciera? Que me dijeras la verdad, que me preguntaras si querías que protegiera a mi madre, que me dejaras decidir si el riesgo de conectarte a ti superaba los beneficios de la sociedad comercial. Incluso si tu decisión hubiera sido que me alejara, que dejara su empresa desprotegida, especialmente entonces mantuve su mirada, porque habría sido mi elección, mi evaluación de riesgos, mi consecuencia con la que vivir. Entiendo. Alejandro guardó silencio por un momento. Esto va a ser difícil para mí. He pasado 5 años tomando decisiones solo, determinando quién necesita protección y cómo brindarla. Aprender a consultar a alguien sobre esas decisiones será un ajuste. Entonces quizás no estés listo para una relación, dije sin rodeos, porque no estaré con alguien que me trate como a una niña que necesita protección en lugar de una adulta capaz de manejar la realidad. Quiero estar listo. Su vulnerabilidad era evidente. Quiero aprender a ser un compañero en lugar de un protector, pero necesito que seas paciente conmigo mientras lo descubro, que me avises cuando caiga en viejos patrones. ¿Por qué debería hacer ese trabajo emocional? Lo desafié. ¿Por qué debería enseñarte cómo tratarme con respeto? Porque creo que todavía te importo lo suficiente como para intentarlo. Los ojos de Alejandro mantuvieron los míos. Y porque creo que valgo el esfuerzo, no porque sea perfecto o porque lo haré bien a la primera, sino porque genuinamente quiero ser mejor por ti, por nosotros. No hay un nosotros. Lo dije automáticamente. El mecanismo de defensa se activó. Todavía no, estuvo de acuerdo él, pero podría haberlo si estás dispuesta a correr el riesgo. Me puse de pie, necesitando distancia para pensar. Voy a dar un paseo. Puedes venir si te quedas 2 pasos atrás y no hablas. Se puso de pie instantáneamente, siguiendo mis pasos como le había pedido. Caminamos así durante 30 minutos. Yo procesando, él silencioso y paciente, por el parque cerca del hospital, alrededor del estanque donde se congregaban los patos, pasando la fuente donde las parejas arrojaban monedas y pedían deseos. Finalmente, me detuve en un banco y me senté. Alejandro esperó mi permiso antes de sentarse a mi lado, manteniendo aún el espacio. Quiero intentarlo. Las palabras salieron antes de que pudiera dudar de ellas, pero lentamente, tan lentamente que probablemente te volverá loco. Citas de café, lugares públicos, volviendo a conocernos como las personas que somos ahora, no como éramos hace 5 años. Puedo hacerlo despacio. El alivio era evidente en su voz. Puedo hacer lo que necesites. Y si en algún momento me siento insegura o manipulada, o como si estuvieras volviendo a viejos patrones, me iré. Sin culpa, sin intentar convencerme de lo contrario. Me dejas marchar. De acuerdo, aunque dejarte ir una vez casi me mata. Hacerlo de nuevo podría acabar conmigo. Eso es manipulación emocional, señalé, haciéndome responsable de tu bienestar. Tienes razón. Alejandro se corrigió a sí mismo. Estaré destrozado si te vas, pero esa es mi emoción que debo manejar, no tu carga. Mejor. Me sorprendí casi sonriendo. ¿Ves? Puedes aprender con una buena maestra. Él me sonrió de vuelta, tentativamente. Gracias, Natalia, por darme esta oportunidad. No la desperdiciaré. Nos sentamos en ese banco mientras el sol se ponía. 2 personas tratando de averiguar si el pasado podía ser superado. Si el amor era suficiente para superar las mentiras y la distancia y 5 años de dolor. Yo no tenía respuestas. Pero por primera vez desde que lo había pasado por alto en el pasillo de mi madre, sentí algo más que ira y dolor. Sentí posibilidad. Una posibilidad peligrosa y aterradora, pero posibilidad al fin y al cabo. A partir de las siguientes 6 semanas, nuestras citas de café 2 veces por semana, cenas en restaurantes donde Alejandro conocía la seguridad, pero yo me sentía cómoda, y largas conversaciones sobre todo y nada, reconstruyendo la conexión que una vez tuvimos, reconociendo que ahora éramos personas diferentes. Alejandro me hablaba de su trabajo, las operaciones legales que expandía, los elementos criminales que intentaba eliminar gradualmente, la resistencia que enfrentaba por parte de los viejos miembros de su organización
que veían la legitimidad como una traición. Yo le hablaba de mi trabajo, los pacientes que salvaba y los que perdía, la política de la administración hospitalaria, mis sueños de eventualmente incursionar en la cirugía de trauma si podía permitirme la capacitación adicional. Éramos cuidadosos el uno con el otro, educados, probando los límites y respetando cuando el otro necesitaba espacio. Se sentía a la vez familiar y completamente nuevo. Mi madre se dio cuenta, por supuesto, de la forma en que Alejandro preguntaba por mí durante las reuniones de negocios, de cómo me ponía tensa cada vez que ella lo mencionaba. Me acorraló una tarde después de que él se había ido de una cena donde los negocios y lo personal se habían mezclado incómodamente. Hay algo entre tú y Alejandro. No fue una pregunta. ¿Qué es? Nos conocimos hace años, era antes de que fuera Alejandro Dante, antes de que supiera lo que hacía. Y ahora, los ojos de mi madre eran agudos. Ahora que lo sabes. Ahora estoy tratando de averiguar si el hombre que conocí entonces todavía existe dentro de la persona en que se ha convertido. Mantuve su mirada. Deberías tener cuidado, mamá. El mundo de Alejandro no es tan limpio como parece. Sé exactamente quién es Alejandro. Su respuesta me sorprendió. Lo que hace su familia, las áreas grises en las que opera. Lo sabes, el shock me dejó sin palabras. ¿Y aún sigues haciendo negocios con él? Preguntó. Porque está tratando de cambiar. Mi madre se sentó a mi lado. Y porque a veces la gente merece una oportunidad de ser algo más que sus peores acciones. Algo que tú me enseñaste en tu trabajo. ¿Cómo hablas de ver al ser humano detrás del trauma? Esto es diferente. Alejandro no es un paciente que cometió errores. Dirige una organización criminal. ¿Lo hace? Mi madre desafió. ¿O está dirigiendo un imperio empresarial que está en transición de lo criminal a lo legítimo? Hay una diferencia, Natalia. Y ha sido notablemente transparente conmigo sobre dónde se encuentra en esa transición. ¿Te habló de su familia, de lo que hacen? Me lo contó todo. Mi madre confirmó. Antes de que firmáramos nuestro primer contrato, me dio la opción de retirarme sin resentimientos. Yo elegí quedarme porque creo en la posibilidad de la redención y porque su dinero es tan bueno como el de cualquiera. No supe cómo responder a eso. Mi madre, a quien yo creía necesitar protección, había sabido la verdad todo el tiempo. Había tomado su propia decisión informada. Lo amas, dijo mi madre suavemente. Incluso después de todo, todavía lo amas. Aclaro mi garganta. No sé si amor es la palabra correcta. Me abracé a mí misma. Me siento atraída por él, conectada, pero también recuerdo lo mucho que dolió cuando se fue. No estoy segura de poder sobrevivir a eso de nuevo. Entonces asegúrate de que él lo sepa. Mi madre se puso de pie. Asegúrate de que entienda que si te hace daño de nuevo, no solo te pierde a ti, pierde mi negocio, mi respeto y cualquier buena voluntad que haya construido, porque tú eres más importante para mí que cualquier asociación. La feroz protección en su voz me apretó el pecho. Había estado tan concentrada en protegerla que no me había dado cuenta de que ella hacía lo mismo por mí. Después de que se fue, me quedé a solas con mis pensamientos. Alejandro le había dicho la verdad a mi madre. Le había dado la opción que no me había dado a mí hace 5 años. Estaba aprendiendo, creciendo, tratando de ser mejor. ¿Era eso suficiente? Mi teléfono vibró. Alejandro, sé que es tarde, pero quería enviarte algo. Un enlace a otro archivo. Esta vez, en lugar de fotos, era un documento legal. Un testamento. Me di cuenta mientras leía el lenguaje legal que era el testamento de Alejandro dejando importantes activos a organizaciones benéficas dedicadas a ayudar a los niños a escapar de la pobreza y la violencia. Y en la parte inferior, una adición reciente. En caso de mi muerte, se establecerá un fideicomiso para Natalia Morales para ser utilizado para su educación médica o cualquier otro propósito que ella considere oportuno. Esto no es para crear una obligación, sino para asegurar que alguien que ha dedicado su vida a ayudar a los demás tenga los recursos para continuar esa labor. Miré la pantalla. Las lágrimas me nublaron la vista. Me había incluido en su testamento,
Había hecho provisiones para mi futuro, a pesar de que apenas estábamos saliendo, a pesar de que podría irme mañana. Mi teléfono sonó. Alejandro, sé que dijiste despacio. Su voz era áspera, pero necesitaba que vieras ese documento para entender que mi compromiso contigo no está condicionado a que te quedes. Ya sea que funcione o no, quiero que tengas oportunidades, opciones, la capacidad de perseguir tus sueños sin las limitaciones financieras que te detengan. Alejandro, esto es demasiado. Es lo que te mereces, me interrumpió suavemente. Lo que siempre te has merecido. No pido nada a cambio, Natalia. Solo quería que supieras que amarte significa querer lo mejor para ti, incluso si lo mejor no me incluye a mí. Me senté en mi cama, con el teléfono pegado a la oreja, llorando por primera vez desde que él había vuelto a mi vida, no por dolor o ira, sino por el abrumador reconocimiento de que este hombre, imperfecto y peligroso como era, me amaba genuinamente, no posesivamente, no manipuladoramente, sino pura y completamente. ¿Puedo ir? Pregunté entre lágrimas. Sé que es tarde, pero necesito verte. Siempre. Su respuesta fue inmediata. Envío un coche. El coche llegó en 15 minutos, dejándome en el penthouse de Alejandro en la ciudad. Él me esperaba en el ascensor y en el momento en que lo vi, caminé directamente a sus brazos. Me abrazó mientras yo lloraba. Sin preguntas, sin intentar arreglar nada, solo su presencia sólida y su aceptación. Cuando finalmente me separé, su camisa estaba empapada con mis lágrimas. Lo siento, me sequé los ojos. No quería desmoronarme. Se te permite tener emociones. La mano de Alejandro acarició mi rostro. Se te permite sentirte abrumada, asustada y confundida. Eso es lo que es esto, abrumador, aterrador y confuso. Leí tu testamento, lo miré. ¿De verdad quieres que tenga opciones? Cada palabra. Su pulgar acarició mi pómulo. Mi dinero puede hacer el bien o pudrirse en cuentas. Prefiero que ayude a alguien a quien amo a lograr sus sueños. Te amo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Te he amado durante 5 años. Incluso cuando te odiaba, incluso cuando intentaba seguir adelante, has estado ahí en el fondo de mi mente, en cada comparación que hice con cada otro hombre. Te amo, Alejandro. Y eso me aterra. A mí también me aterra. Su frente se apoyó en la mía, porque podría perderte de nuevo. Podría, aclaro mi garganta, hacer algo mal o no protegerte, o simplemente no ser suficiente. Pero te amo lo suficiente como para arriesgarme a ese terror para intentarlo de todos modos. Nos quedamos allí en su penthouse, abrazados, dos personas que habían sido rotas y trataban de sanar juntas. No era perfecto, no era seguro, pero era real, y a veces lo real es suficiente. Esa noche me quedé en el penthouse de Alejandro, no en su cama, sino en la habitación de invitados. Pequeños pasos, construyendo confianza, aprendiendo que el amor no tenía que significar perderse a sí misma. Durante los siguientes 3 meses, nuestra relación se profundizó. Conocí a miembros de su organización, a los hombres y mujeres que trabajaban para él. Algunos eran exactamente lo que esperaba, personas peligrosas haciendo cosas peligrosas. Pero otros eran simplemente personas tratando de ganarse la vida, atrapadas en un mundo en el que habían nacido. Alejandro me mostró sus planes de legitimación, los negocios que estaba construyendo, las operaciones criminales que estaba cerrando sistemáticamente, la resistencia que enfrentaba y los aliados que estaba cultivando. No ocultó nada, dejándome ver todo. Y lentamente comencé a entender que no se trataba de perdonar crímenes pasados o de fingir que no existían. Se trataba de reconocer que la gente podía cambiar, que el legado no tenía por qué ser el destino, que el amor podía existir en espacios complicados. Hubo contratiempos, momentos en que Alejandro volvía a caer en viejos patrones de tomar decisiones sin consultarme. Cuando mi miedo a su mundo amenazaba con abrumar mi amor por él. Cuando las presiones externas nos hacían cuestionar si esto era sostenible.
pero los superábamos, hablábamos, a veces discutíamos. Siempre volvíamos el uno al otro. 6 meses después de haberlo pasado por alto en el pasillo de mi madre, Alejandro me llevó de vuelta a la cafetería, donde tuvimos nuestra segunda oportunidad de encuentro. Tengo algo que preguntarte, dijo mientras nos sentábamos con nuestro café. Y antes de hacerlo, quiero que sepas que no es una respuesta completamente aceptable. Sacó una pequeña caja y mi corazón se detuvo. Esto no es un anillo de compromiso. Alejandro la abrió para revelar un delicado collar con un pequeño colgante en forma de llave. Esta es una llave de mi casa, de mi vida. Te pregunto si quieres mudarte conmigo, construir algo real y permanente, ser socios en todos los sentidos. Miré el collar, a este hombre que me había roto el corazón y había pasado meses demostrando que se podía confiar en él de nuevo. Aclaro mi garganta. Tengo condiciones, dije, haciendo eco de nuestra conversación anterior. Ponlas. Me quedo con mi apartamento durante 6 meses como respaldo, una red de seguridad. No digo que lo necesite, pero necesito saber que está ahí. Razonable, asintió Alejandro. ¿Qué más? Hacemos terapia de pareja para navegar las partes complicadas, para tener un tercero neutral que nos ayude a comunicarnos mejor. Ya investigué terapeutas que tienen autorización de seguridad para escuchar sobre mi trabajo. Alejandro claramente había estado pensando en el futuro. Tengo una lista de 3 si quieres entrevistarlos. Y le decimos la verdad a mi madre. Todo. Sobre nuestra historia, sobre cómo nos conocimos. Ella merece saberlo. De acuerdo. Alejandro cerró la caja y me la entregó. ¿Algo más? Tomé la caja, sintiendo su peso, lo que representaba. Sí, una cosa más. ¿Qué? Tienes que prometerme que si esto no funciona, si necesito irme, me dejarás ir sin destruirte, que cuidarás tu salud mental, que no me usarás como excusa para caer en viejos patrones. Eso me está pidiendo que no me sienta devastado si te pierdo de nuevo. La voz de Alejandro era áspera. No, corregí. Te está pidiendo que te sientas devastado como una persona sana, que sientas el dolor pero que no dejes que te consuma, que sepas que a veces las cosas terminan. Y eso es triste, pero no es una razón para autodestruirse. Él guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. Prometo cuidarme, incluso si me dejas. No usar la pérdida tuya como justificación para malas decisiones. Mejor. Me sorprendí casi sonriendo. ¿Ves? Puedes aprender con una buena maestra. Él me sonrió de vuelta, tentativamente. Gracias, Natalia, por darme esta oportunidad. No la desperdiciaré. Nos sentamos en ese banco mientras el sol se ponía. 2 personas tratando de averiguar si el pasado podía ser superado. Si el amor era suficiente para superar las mentiras y la distancia y 5 años de dolor. Yo no tenía respuestas. Pero por primera vez desde que lo había pasado por alto en el pasillo de mi madre, sentí algo más que ira y dolor. Sentí posibilidad, una posibilidad peligrosa y aterradora, pero posibilidad al fin y al cabo. Mudarse con Alejandro fue más fácil y más difícil de lo que esperaba. Las partes fáciles eran la logística física, mis pertenencias encajando en su espacio, negociando el espacio del armario y los mostradores del baño, aprendiendo las rutinas y peculiaridades del otro. Las partes difíciles eran emocionales, aprender a confiar en que regresaría a casa, adaptarme a las medidas de seguridad que ahora formaban parte de mi vida diaria, enfrentarme a la realidad de su mundo en lugar de estar a una distancia cuidadosa. Hubo momentos de crisis, una familia rival haciendo amenazas, una investigación que se acercó demasiado a desenterrar cosas que era mejor dejar ocultas, momentos en los que me pregunté si realmente podría vivir así. Pero también hubo momentos de profunda conexión, conversaciones nocturnas sobre todo y nada, Alejandro apoyando mi decisión de seguir una formación adicional en cirugía de trauma, yo apoyando sus esfuerzos por legalizar completamente el negocio familiar, incluso cuando eso significaba pérdidas financieras a corto plazo. Asistíamos a terapia juntos, resolviendo patrones de comunicación y problemas de confianza, aprendiendo a pelear de manera justa, a expresar necesidades en lugar de hacer suposiciones,
a ser socios en lugar de protector y protegido. Un año después de mudarme con él, Alejandro reunió a toda su organización para una reunión. Asistí, sentada al fondo, observando cómo anunciaba los pasos finales de su plan de legitimación, la venta de todas las operaciones criminales restantes, la transformación en un imperio comercial puramente legal. Hubo resistencia, ira de aquellos que habían construido sus carreras a la antigua. Pero también hubo alivio, esperanza, el reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo de lo que sus hijos no se avergonzarían. Después de la reunión, mientras volvíamos a casa, Alejandro estaba en silencio. ¿Arrepentimientos? Pregunté. Ninguno, aunque me aterra haber creado enemigos que no puedo controlar, que la transición fracase, que pierda todo lo que he construido. Entonces construiremos algo más. Le apreté los dedos. Eso es lo que hacen los socios. Construyen y reconstruyen juntos. 2 años después de haberlo pasado en el pasillo de mi madre, Alejandro me llevó a la playa donde habíamos tenido nuestra primera cita 5 años antes. El lugar donde me había dicho que me amaba por primera vez, donde habíamos hecho planes que parecían tan seguros antes de que la realidad se interpusiera. Caminamos por la orilla, zapatos en mano, las olas lamiéndonos los pies. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. He estado pensando, Alejandro se detuvo, girándose para mirarme, sobre las segundas oportunidades y la redención, y lo que significa construir una vida con alguien. Se arrodilló en la arena. Esta vez era un anillo, sencillo, elegante, con una sola piedra que brillaba con la luz del sol que se desvanecía. Natalia Morales. La voz de Alejandro era firme, a pesar de la emoción en sus ojos. Hace 5 años, te dejé ir porque pensé que era la única forma de mantenerte a salvo. Me equivoqué. Estabas más segura con la verdad que sin mí, más fuerte con opciones que sin autonomía, mejor conmigo que sin amor. He pasado los últimos 2 años tratando de ser digno de ti, tratando de construir una vida que honre tu coraje y tu fuerza y tu inquebrantable creencia de que la gente puede cambiar. No sé si lo he logrado, pero sé que quiero pasar el resto de mi vida intentándolo. ¿Quieres casarte conmigo? No a pesar de las complicaciones, sino porque hemos demostrado que podemos navegar por ellas juntos. No porque pueda protegerte del mundo, sino porque podemos afrontarlo como socios. Miré a este hombre arrodillado en la arena, este hombre imposible, complicado, hermoso que me había roto el corazón y luego había pasado años demostrando que se podía confiar en él con los pedazos. Sí, la palabra salió fácil, segura. Sí, me casaré contigo. Sí, construiré una vida contigo. Sí, creo en la posibilidad de nosotros. Se deslizó el anillo en mi dedo, luego se levantó y me abrazó. Nos besamos mientras el sol se ponía. 2 personas a las que se les había dado una segunda oportunidad y la habían elegido. La boda fue pequeña. Mi madre y los asociados más cercanos de Alejandro, un juez que no hizo preguntas sobre el pasado del novio, votos que escribimos nosotros mismos sobre la honestidad y la unión y el afrontar juntos las complicaciones. Yo llevaba un vestido sencillo. Alejandro llevaba un traje. Intercambiamos anillos y promesas y construimos algo real de los restos de nuestro pasado. Esa noche, en el hogar que compartíamos, Alejandro me susurró al oído: gracias por haberme pasado por alto esa noche, por no haberme reconocido, por darme la oportunidad de mostrarte en quién me había convertido en lugar de quién era. Sí te reconocí, admití. No conscientemente, pero mi corazón lo supo. ¿Por qué crees que estaba tan conmocionada? Lo disimulaste muy bien. Sus brazos me rodearon con fuerza. He practicado mucho para ocultar lo que siento por ti. 5 años de práctica. Me giré en su abrazo para mirarlo de frente. Pero ya no me escondo. Ya no me protejo a costa de la conexión. Bien, el beso de Alejandro fue tierno, porque planeo pasar el resto de nuestras vidas mostrándote que tomaste la decisión correcta, que las segundas oportunidades pueden funcionar, que el amor vale el riesgo. Yacimos allí en la oscuridad.
Dos personas que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro gracias a la coincidencia y el coraje y la obstinada creencia de que algunas conexiones valen la pena luchar por ellas. El camino por delante no sería fácil. El pasado de Alejandro siempre proyectaría sombras. Mi miedo a veces reaparecería. Las complicaciones de su mundo continuarían entrometiéndose en nuestra cuidadosamente construida paz, pero lo afrontaríamos juntos como socios, como iguales, como dos personas que habían aprendido que el amor no se trata de protección o perfección. Se trata de elegirse el uno al otro una y otra vez, incluso cuando la elección es difícil, especialmente cuando la elección es difícil. 5 años después de haber pasado junto al invitado de mi madre, sin saber que era el hombre que me había roto el corazón, yacía en sus brazos como su esposa, eligiéndolo a él, eligiéndonos a nosotros, eligiendo la hermosa, aterradora, complicada realidad de nuestro amor. Y haría esa elección todos los días por el resto de mi vida. Porque algunas historias no terminan con la angustia. Algunas historias tienen segundos capítulos, segundas oportunidades, segundos comienzos. Esta era la nuestra y valía cada lágrima, cada miedo, cada momento de duda que nos había llevado hasta aquí juntos. Finalmente, honesta, completamente.